Señor les bendiga, buenas noches. Vamos a tener la Biblia abierta en el libro del profeta Zacarías, capítulo 10. Dice la palabra del Señor: yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes. Al hablar de esto, tenemos que referirnos a una época muy atrás, cuando Israel fue llevado a la cautividad, y dice la Biblia que ellos fueron dispersos por las naciones, fueron vendidos como esclavos, llevados esclavos a otro país, y en ese país vivieron durante 70 años, hasta que Dios despierta el espíritu de varios profetas. Fueron varios los profetas que hablaron para alertar al pueblo, decirle al pueblo cautivo, al pueblo esclavo, que ya se había cumplido el tiempo, 70 años, y que ya era hora de regresar, de tomar el camino de regreso a su hogar, su retorno al hogar. Ya era hora. Nos cuenta la Biblia que un día estaba orando el profeta Daniel, orando, y dice que oraba con un sentimiento muy profundo, y dice que él miró en las profecías del profeta Jeremías los tiempos que lo que el profeta había profetizado, había anunciado. El profeta Jeremías había dicho que la esclavitud serían 70 años. Entonces lo que hizo Daniel fue contar los años que ya habían transcurrido desde el momento cuando se inició la esclavitud hasta ahora. Y Daniel encontró que ya esos 70 años se habían cumplido. Y entonces eso fue como una trompeta, eso fue como una bomba, un detonante que llegó a todas partes, donde habían cautivos, a todo el pueblo, a todas las familias, donde quiera que habían cautivos, para decirles: se cumplieron los 70 años, es la hora de empacar maletas, porque regresaremos nuevamente a nuestra patria. Bueno, el Espíritu de Dios siguió trabajando, moviendo a muchos y haciendo un milagro en la vida del rey persa, para que este rey fuera propicio a la liberación del pueblo de Israel y dictara una ley donde se promulgara la libertad de los israelitas y su salida, su retorno a la tierra prometida. Y eso exactamente fue lo que sucedió.
muchas profecías, fue Isaías, fue Jeremías y muchos otros profetas los que trabajaron y profetizaron, predicaron acerca de estas cosas. Dice la Biblia que, como queriendo Dios decir qué fue lo que pasó con Israel y por qué pasó, cuáles fueron las causas, dice: porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufren porque no tienen pastor. Estos adivinos fueron causa de extravío, de desvío para la nación. Falsos pastores, falsos predicadores, que con sus visiones extraviadas lograron apartar al pueblo de la fe y conducirlo por otros caminos. Y luego, ahora que se habían cumplido los años, los 70 años, vuelven ahora los adivinos con sus falsos oráculos para decir que era imposible el retorno de Israel y que ellos tenían que resignarse a seguir esclavos, a continuar esclavos por el resto de la vida. ¡Qué mal hacen estos malos y extraños predicadores! Cuando una persona no se encuentra bien en su espiritualidad, entonces viene un falso predicador para decirle que no se preocupe, que todo anda bien y que no va a pasar nada, que no habrá castigo, que no hay nada que temer. Y luego, cuando Dios está decidido a hacer un milagro, a salvar, a redimir, a reconstruir, a traer bendición, entonces ahora vienen los augurios y los pronósticos de los falsos predicadores para decir que es imposible, que eso no va a ser y que no puede ser, y que cada persona tiene que resignarse a sus cadenas, a sus yugos opresores, y resignarse a su mala suerte, porque no hay remedio, porque no hay nada que hacer, porque no hay esperanza. Estos predicadores son muy malos. Y dice la Biblia que ellos fueron la causa de descarriar al pueblo. Al final del texto dice: por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufren porque no tienen pastor. Vemos un pueblo esparramado por las naciones, esparcido por todas partes. El profeta Jeremías, hablando sobre la reunión de ese pueblo de Israel y su posicionamiento nuevamente en la tierra prometida, dice Jeremías: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, irán andando y llorando
y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Este texto, yo los reuniré, los llamaré con un silbido, y los reuniré porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes. El hecho de que diga la Biblia o diga Dios, los reuniré con un silbido, bien se está refiriendo a Él mismo como un pastor y un rebaño, y Él como el pastor llama a su rebaño y lo reúne. Los pastores utilizan formas, métodos para atraer hacia ellos el ganado. Hay maneras como las personas en los campos se pueden comunicar con los animales mediante alguna forma, no necesariamente palabras, sino silbidos o gritos o alguna otra manera que las ovejas no entienden las palabras, pero pueden entender los silbidos de su pastor, que las está llamando al pasto, al manantial, las está llamando para reunirlas, para juntarlas, las llama para llevarlas al aprisco. Se dice que hay una isla, o sea, un lugar por ahí en las Islas Canarias, donde hay unas comunidades donde se comunican con un lenguaje que es como el lenguaje, o sea, como el canto de un pájaro. Y es la manera como en esa sociedad se comunican. Su hablado o su manera de comunicación es como el canto de un pájaro, como un silbo que se puede oír muy lejos. Lejos se puede oír un silbo extendido a algunos kilómetros tal vez. En ese lugar fue entrevistado un cuidador de cabras y él dijo que las ovejas, las cabras lo reconocían por el silbo, aprendían a conocer a su pastor por el silbo, igualmente la voz. Ahora, ¿para qué nos llama Dios con un silbo? Son maneras como Dios quiere comunicarse, no siempre con palabras. Me llega a la memoria en este momento la ocasión de la negación, que nos habla de la negación de Pedro. El Señor le dijo: antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces.
Y observe usted, ahí sucedieron dos cosas. Pedro negó al Señor 3 veces y cantó el gallo. No hubo palabras, fue el canto del gallo. Y eso bastó para que Pedro entendiera lo que Jesús le había dicho. Y eso bastó para que Pedro prorrumpiera en llanto y en profunda tristeza y en profundo arrepentimiento. Pero hubo algo más. Tal vez Pedro pensó que Jesús, sus palabras iban a ser muy fuertes contra él, porque Jesús estaba ofendido, según Pedro lo podía entender, y que tal vez el Señor iba a tomar una actitud, no sé de qué dimensión, contra él. Y cuando Pedro, entristecido, alzó la cara para mirar a Jesús, Jesús simplemente le extendió una tierna mirada. No hubo palabras, pero eso fue todo. Eso fue todo para que Pedro entendiera ese silbo apacible, la voz de Dios, el mensaje de Dios, la redención divina, y Pedro fuera rescatado, fuera restaurado, y Pedro volviera otra vez al redil y a retomar la misión para la cual él había sido llamado. Dice que ese silbo apacible tiene un propósito. Dice que los llama, pero a la vez los reúne. Reunirlos. Por eso la gente, cuando se convierten a Dios y aceptan el Evangelio, comienzan a asistir a la iglesia, al formar parte de la congregación. Dice la Biblia de los primeros cristianos que ellos recibieron la palabra, la doctrina, la palabra apostólica, y perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Eran de un corazón y un alma. ¿Por qué? Porque el silbo apacible de Dios los había llamado y a la vez los había reunido en un lugar llamado la iglesia. Y dice también que además de reunirlos, dice, los he redimido. La persona no llega a la iglesia para ser parte de una comunidad, de una sociedad y cambiar algún estilo de vida y de costumbres. No, la persona llega a la iglesia para estar en la comunidad de Dios que se llama la iglesia, y llega para estar redimido, para no cargar más con sus pecados, con sus cargas, con sus ataduras. El apóstol San Pedro dice que
Dice que el Señor cuando nos redime, dice que nos compró con su preciosa sangre. Dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor cuando llama a una persona, lo lleva a la iglesia, lo introduce dentro del cuerpo de Cristo como un miembro de ese cuerpo. Es para redimirlo, para que sea salvo, para que sea una nueva criatura. Además de redimirlo, dice, y serán multiplicados. O sea que Él ahora llega a la iglesia para agrandar el número. Él va a modificar el número, porque Él llega y llegará con su esposa, y llegará con sus hijos, y toda su familia ahora van a formar parte de la iglesia. Y además continuará trabajando para que muchos otros de sus familiares y de sus amistades, a través de él, de su predicación, a través de su ejemplo, a través de su vida, también lleguen a formar parte de la iglesia. Dice, y serán multiplicados. Esa es la manera de crecer. Esa es la manera para que una iglesia crezca y para que haya familias fuertes, para que haya hogares constituidamente fuertes. Esa es la manera. Y el siervo de Dios se encarga de hacer ese trabajo, invitándonos en formas muy sencillas. Jesús, al hablarnos, al predicar el Evangelio, habló de tantas formas sencillas, tantos ejemplos. Habló de la nube cuando sale en el poniente. Habló de los pajaritos. Habló de los lirios del campo. Habló de los odres viejos, los odres nuevos. Nos habló de tantas formas, de tantas maneras, para grabar en nosotros el recuerdo de su presencia y para hacernos vivir una vida de recuerdos, de dulces recuerdos y de gloriosa plenitud en Cristo. Señor te bendiga, una feliz noche para todos.